tiene que ver con las decisiones que en el ámbito nacional tomó la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el gremio que conduce Julio Piumato, que realizó una medida de fuerza y que está preparando otras en función de la falta de respuesta a sus reclamos, ¿no? Y para hablar de este tema, creo que ya está Juan Pedro en línea, ¿es así? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, tal cual lo estabas nombrando. Estamos en vísperas de una medida de fuerza, atento a la falta de respuesta a nuestros reclamos salariales. Juan Pedro, hablemos primero de esos planteos que ustedes vienen haciendo, ¿no? ¿Cuál es el eje que le han planteado, en este caso, a las autoridades nacionales? Ya hubo una medida de fuerza, puede llegar a venir otra, pero ¿cuál es el panorama que ustedes tienen hoy? ¿Qué están reclamándole? Nosotros estamos reclamando una cuarta pauta salarial de aumento en función de la inflación, ¿no? Lo que pedimos, y es lo acordado con los trabajadores del gobierno, es que ningún trabajador pierda con la inflación, ¿no? En base a eso y a consulta con especialistas económicos hemos pedido un 25% de aumento como cuarta pauta salarial del año. Y obviamente que esto lo vamos a dejar sujeto a una revisión en función de la inflación que se genere de acá a fin de año, ¿no? Que la verdad que somos conscientes de que la economía en nuestro país y la política y en general se mueve de manera drástica todos los meses, así que en base a eso veremos cómo cierra el año. Pero hoy justamente hay acuerdo de corte, estamos atentos, hay una vigilia en función de que tengamos novedades con respecto a la acordada de aumento, y bueno, en base a eso veremos si tenemos novedades o si seguimos para adelante con las medidas de fuerzas planteadas, y el 17 vamos a un paro nacional a partir de las 10 de la mañana en todo el país, y acá en Misiones y en algunas provincias se va a hacer a partir de las 9, atento al horario del trabajo, que es diferente, ¿no? Juan, bueno, ustedes habían hecho un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que, entre otras cosas, significaba que a esta altura del año se estuviera cobrando ya el último de los tramos. Ahora, ese porcentual en relación a una inflación que ronda el 100%, ¿quedó desfasado y en ese sentido habría que por lo menos reabrir la mesa paritaria o una cláusula de reajuste? Sí, tal cual. Nosotros planteamos un 25% de aumento. Vamos a ver de qué forma sale, y estaría rondando entre el 95% de aumento, sí sujeto a una cláusula de revisión en función del porcentaje definitivo de inflación en el año. Nosotros lo que pedimos de una manera coherente y con responsabilidad atento a la situación económica que vive el país es simplemente no perder con la inflación. Eso es lo que queremos mantener un salario digno. Y bueno, en base a eso se da esta pelea y este reclamo, legítimamente, ¿no? Reiterame entonces, la idea que ustedes están llevando adelante es que el acumulado del año ronde el 95%, es decir, habría una diferencia entre lo que hasta ahora se ha venido pagando y lo que ustedes desean, que es del orden del 25%, ¿es así? Claro, nosotros necesitamos, sí, es lo que pedimos, el cuarto tramo es un 25%. De cerrarse eso estaría más o menos rondando en el 95%, sujeto a una revisión, como te decía, en función de cómo cierre el año, ¿no? Eso sería durante el año, ¿no? En curso. Así que hemos tenido, en otras ocasiones ha pasado de que en enero hemos tenido revisiones en función de cómo se cerró la grilla salarial del año anterior, y hemos tenido 5% de aumento, ponele, correspondiente, o sea, que nos dan en enero, correspondiente a la grilla salarial del año anterior, como para cerrar acorde a la inflación, ¿no? Está bien. En el paro anterior, si uno revisa la lista de cuestiones que planteaba el Gremio Nacional, que planteaba Piumato, también se habla de la obra social, de la integración de la obra social al gremio. Contanos esto, ¿por qué no está integrado? Bueno, justamente el reclamo con respecto a la obra social se da en función de un montón de falencias y de situaciones de desmanejo en lo económico que tuvo el director Tonón, específicamente, en funciones, con el cual nuestro gremio hace ya bastante tiempo empezó a reclamar y a pedir la participación en la obra social, no el manejo, sino la participación
con lo cual pedimos un lugar en el directorio para poder gestionar directamente desde adentro de la obra social un montón de cuestiones, de reclamos que tenemos de los afiliados a lo largo y ancho del país, porque justamente los mayores problemas con respecto a la obra social se dan en el interior del país, por una cuestión lógica que a medida que vas hacia el interior del país tenés menos profesionales médicos, menos clínicas, menos prestadores, menos farmacias, por lo cual requiere una mayor gestión de la obra social. Estas cuestiones no eran, no se subsanaban con la dirección de esta persona, ni tampoco estaban en agenda. Es así que, bueno, nosotros desde el gremio empezamos con reclamos continuos, con presentaciones, y llegamos a la conclusión de que la única manera de ir para adelante y de mejorar esta situación era con la participación dentro de la obra social. Así que gracias a Dios esta resolución la sacó la Corte y bueno, estamos esperando que se ponga operativa esta cuestión y que nombren a una compañera que hemos planteado como para que participe del directorio, que es la secretaria adjunta nacional en este momento, es la doctora Maya Volkovsky, que entendemos le va a dar una gestión importante a todas estas cuestiones. Así que estamos esperando que también los jueces nombren a su representante y que esto se ponga operativo. Bien, reiteramos entonces, en el caso de no tener respuestas favorables a los planteos que vienen haciendo, ¿el paro cuándo sería? El 17 haríamos un paro a partir de las 9 de la mañana acá en Misiones, y de no tener respuesta, la otra semana, el 24 y 25, se haría un paro nacional con movilización a Capital Federal. Todo el interior del país movilizaría a Capital Federal, a la Corte Suprema, a hacer este reclamo correspondiente, ¿no? Bien, Juan Pedro, muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Charlábamos con Juan Pedro García, secretario general de la Regional Misiones de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, gremio que conduce a nivel nacional Julio Piumato, y ya hubo una medida de fuerza. Una será este día 17, próximo día 17, si no reciben respuestas favorables. Hay dos cuestiones, un reclamo bien concreto, que es una integración de un 25% para cerrar el año en el cuarto tramo de los aumentos que se habían pautado en función de la inflación, como para poder llegar a un acumulado aproximado del 95% anual. Y por otro lado, el tema de integración de la obra social, que está aparentemente escindido el gremio de la obra social, y quieren tener por lo menos una participación en el directorio, ¿no?, del sistema de salud de los judiciales.